¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta nueva edición del Punto de Resistencia, la segunda que hacemos en esta semana y en donde prometimos que íbamos a hablar sobre el caso de Tumeremo y lo vamos a hacer. En estos últimos 17 años la situación del oro venezolano ha ido de mal en peor. Y no estoy hablando del oro que estaba guardado en Inglaterra, que después fue a tener una parte a Cuba, que la otra parte fue a tener a China y que hay una pequeña parte en Venezuela que están tratando de robarse estos sátrapas del gobierno. No, de esa no estoy hablando de las minerías, estoy hablando del sistema minero de Venezuela, que no es más que una empresa narco terrorista organizada por las FARC de Colombia, y ya les vamos a decir cómo entraron las FARC y los grupos guerrilleros, paranes y malandros venezolanos, la Guardia Nacional y los militares venezolanos, los garimpeiros brasileños y el grupo de trabajadores mineros que tratan de hacer su vida normal en esa zona. Durante estos últimos 17 años, lo que se ha tratado es de que como el petróleo estaba en un precio muy alto, descuidar el asunto de la minería, echarle tierrita todo el tiempo para robarse una cantidad importantísima de dinero a través del oro para financiar la guerrilla y financiar entes como el Foro de Sao Paulo. Si ustedes buscan, y los invito a que hagan esa pequeña investigación, en cualquier publicación que hable sobre la creación del Foro de Sao Paulo, una de las fuentes principales de fondos, de captación de fondos del Foro de Sao Paulo es precisamente la minería. ¿Y por qué? El petróleo crecía. Si se tomaba dinero del petróleo, que igual se tomó en otro tipo de negocios como Petrocaribe, como los regalos petroleros a Cuba, como los regalos petroleros a otros países, como toda la cantidad de dinero que ahora se está reportando a la Asamblea Nacional de Venezuela. Pero mientras tanto, con la minería, se hacían de la plata, se hacían del oro, e iban trabajando con ese commodity sobre la base de una supuesta legalidad. Fíjense que hasta qué punto llegamos, que hace 3 años, y esto lo denunciamos en Punto de Resistencia hace 3 años, la compañía minera venezolana fue transferida al Banco Central de Venezuela. Ahora, en otro movimiento de esos locos del gobierno, se la transfieren a los militares con el famoso cuento este de Capimec, creo que es que se llama la compañía militar minera, que va a manejar no hidrocarburos, no crean ese cuento de que también los militares van a manejar el petróleo. No, es que el petróleo no les interesa y no hay dinero. Van a manejar la minería porque la han manejado a través de estos últimos 17 años. Y eso es precisamente lo que ha llevado a las situaciones como la que sucedió esta pasada semana en Tumeremo, con una masacre terrible de 28 personas que trajo como saldo por lo menos 28 personas muertas y no sabemos cuántas más heridas. Y aquí es a lo que me voy a referir. Lo primero que el gobierno habla, cuando habla de que otros países están produciendo petróleo y están destruyendo el medio ambiente con el fracking, el sistema de tomar petróleo y que supuestamente le hace daño al suelo y todo ese cuento del medio ambiente para tratar de alguna manera de justificar la bajada del precio del petróleo. Lo primero es que si nosotros miramos mapas satelitales de lo que es la Gran Sabana y el Amazonas venezolano, podemos entender que están prácticamente destruidos. Que la reserva vegetal, que la reserva forestal, que la reserva natural de oxígeno, más grande con la que podía contar Venezuela y una de las más grandes del mundo, está totalmente destruida por el uso indiscriminado de la minería. ¿Cómo la están haciendo? Están llenando de mercurio los ríos venezolanos, están deforestando a una velocidad increíble, y todo esto bajo la mirada complaciente de los militares venezolanos, que son los que supuestamente llevan el control. Pero en los últimos años a los militares venezolanos se le han sumado una serie de bandas, unas compuestas por narcotraficantes que han visto en el oro la posibilidad de tener un negocio legal, y otras grupos terroristas como la FARC. ¿Qué tiene que ver la FARC con el oro de Guayana? Bueno, fíjense lo siguiente. Alejandro de Humboldt, hace más o menos 150 años, creó un mapa que nos mostraba las rutas, los canales y
y lo que era el movimiento fluvial de los ríos en la zona precisamente del Amazonas venezolano. Uno de esos ríos es el Cassiquiare. El Cassiquiare tiene la particularidad de que se conecta por un lado con el Orinoco y se conecta con el otro lado, con el Río Negro. Esto hace que tenga afluencia sobre el Orinoco y afluencia sobre el Río Negro, que el Río Negro pertenece a la cuenca del Amazonas, por lo que el Cassiquiare es uno de los ríos que se puede decir que conecta con dos de las cuencas fluviales más grandes del mundo y de la historia. Pues la más grande es la del Amazonas, la del Orinoco, por supuesto, es una de las más grandes. El problema del Cassiquiare, y eso lo habló Alejandro de Humboldt hace más de 150 años, era que para uno ir del Orinoco al Cassiquiare no es una cuenca natural, sino es una especie de vertedero. Entonces hay un momento específico en donde la corriente de los dos ríos se iguala y en ese momento usted puede atravesar con un bote. Eso lo hace muy complicado. Cuando se hacían, porque ya no se pueden hacer, tours y expediciones a la cuenca del Cassiquiare, era solamente en un momento específico del año, durante algunos días, era un paseo espectacular. Ahí existen una serie de tribus indígenas que prácticamente tienen muy poco toque con el mundo y con el resto del mundo, por decirlo así, y no era fácil meterse por allí. Ahora resulta que los pocos que se pueden meter solamente pueden llegar hasta cierto sector porque los militares venezolanos y el gobierno venezolano no permiten ni dan permisos para que se vaya más allá. ¿Y usted sabe por qué? Bueno, documentalistas venezolanos, documentalistas norteamericanos y un documentalista alemán trataron de hacer esa ruta, sobre todo el alemán tratando de mostrar lo que había hecho Alejandro de Humboldt, lo que había hecho Bonpland y todos estos exploradores. Bueno, resulta que se encontraron con un cuartel de las FARC. Pero es que no hay uno, hay muchísimos. Son prácticamente un pueblo que está escondido en la cuenca del Cassiquiare, en donde se entrenan a guerrilleros, en donde viven completamente tranquilos bajo el abrigo del gobierno de Venezuela, y ellos son los que ahora quieren tomar el control de la minería y el oro, como lo han hecho con algunas zonas del Amazonas venezolano. Por eso lo que pasó en Tumeremo fue lo siguiente. El pasado viernes, un PRAN, cabecilla de una de las bandas llamado el Topo, se apareció con un grupo de 35 a 40 colombianos. Guerrilleros de la FARC, armados con AK-47, armados con subametralladoras Uzi, armados con los fusiles Kalashnikov, con el sello del gobierno venezolano, a tomar el control de la mina. ¿Qué pasa? Que el otro grupo de ladrones, cacos, pranes, apoyados por los militares, se defendió. Y en esa balacera cayeron 28 personas. Como dentro de los muertos habían venezolanos, mineros, serios, trabajadores, que ya les voy a decir qué es lo que le hacen a los trabajadores venezolanos, pero también cayeron unos cuantos guerrilleros porque se llevaron algunos, pero no se los pudieron llevar a todos. Bueno, no les quedó otra que descuartizar los cuerpos. Miren ustedes lo que estamos hablando, el nivel de terror que se vivió en esa zona. Eso fue lo que sucedió. 28 muertos que se cuentan, muchísimos heridos. Como en la guerra suele suceder, los guerrilleros colombianos tomaron una cantidad importante de sus muertos, tomaron una cantidad importante de sus heridos, los montaron y se los llevaron, para después ellos encargarse de tirarlos en la selva, de esconderlos, de enterrarlos y de brindarle honores de guerrilla, porque no son más que unos guerrilleros asesinos. ¿Qué le hacen a los trabajadores mineros en Venezuela? Estas bandas que operan, la FARC, el SEBIN venezolano y la Guardia y el Ejército venezolano,
muchos de ellos tienen trabajando a mineros, gente que se ha dedicado, que viven en esos pueblitos, que han vivido toda su vida y que vienen de familias, que vienen de generaciones, explotando el oro. La situación es la siguiente. Le dan el espacio al minero y le dicen, bueno, está bien, tú quieres sacar oro, agarra, tienes espacio en la mina. Del 50 al 60% son de quien controla la mina. Léase, militares, FARC o simples ladrones o el SEBIN de Venezuela. 60% le quitan. Ellos agarran, sacan su polvillo de oro, van y lo pesan, llevan vigilantes que van atrás. La persona que se encarga del peso y que les paga le informa al propietario entre comillas, ¿no? Al que se ha robado la mina, por decirlo así, cuánto oro había, ya después de haberle pagado al minero, y el minero tiene que agarrar del 50 al 60% de acuerdo a la cantidad de oro que se haya sacado y devolverlo. ¿Qué ha pasado recientemente? El petróleo se vino al suelo y el gobierno venezolano tiene que buscar maneras de conseguir dinero. El gobierno venezolano no tiene plata, el gobierno venezolano está quebrado. La manera lógica de conseguir el dinero, mis queridos amigos, yo se las puedo decir cuál es. Vamos a repatriar los reales que se han robado Rafael Ramírez, que se ha robado Chávez, que se robó toda la familia de Chávez, que se robaron todos los ministros, que se robaron los boliburgueses. Vamos a repatriar ese dinero y resolvemos los problemas de Venezuela. Pero no, eso está fuera de cualquier pregunta, como se pudo ver ayer en la Asamblea Nacional, en donde los chavistas se negaron por completo a hablar de corrupción. Entonces, con el petróleo por el suelo, aquí el único chance es explotar el oro. El único chance para retomar el dinero es tomar el control de las minas. Pero ¿cómo tomo el control de las minas si durante 16 años dejé eso a la buena de Dios para que los terroristas de FARC hicieran dinero, para que los ladrones venezolanos hicieran dinero, para que el ejército venezolano hiciera dinero y para que grupos como el SEBIN, anteriormente llamado la DICIP, hiciera dinero? Ahora tengo que buscar el control. Y ahora es donde viene el problema. El problema está en que la zona es un terreno de nadie, es una zona incontrolable y en donde situaciones como la que se vivieron en Tumeremo la semana pasada van a pasar con más frecuencia si no existe un control que sabemos que el gobierno de Venezuela no lo va a dar. Rangel Gómez, el gobernador, no chicos, eso es un títere, olvídense de eso. Ese tenía que haber renunciado a su cargo hace rato y devolver también todo el dinero que se ha robado, pero eso es otra historia. Pero eso es lo que está sucediendo en las minas. Eso es lo que está sucediendo con el oro venezolano. Eso es lo que está sucediendo en Tumeremo. ¿Cómo afecta eso a los países del área? Bueno, a Colombia, por ejemplo, la afecta. La afecta de la siguiente manera. La FARC se hace más fuerte económicamente. Y además la FARC está escondida en Venezuela. Si eso es parte del acuerdo entre Santos y Maduro. Déjame a los guerrilleros allá. Yo me invento la paz, que cada día se le está cayendo la careta a Santos y se ve que es mentira. Que esto simplemente es unas ganas de darle beligerancia a una manada de guerrilleros que lo que quieren es que se les perdonen todos los asesinatos y todos los atropellos cometidos en contra del pueblo colombiano y del pueblo venezolano. Porque esa es la realidad. Y con los colombianos en Venezuela, con los terroristas en Venezuela, con los guerrilleros en Venezuela, pues yo meto el cuento de que la zona de paz y todo se está arreglando cuando todos sabemos que es una mentira. En ese sentido, afecta a Colombia. La FARC se está haciendo más fuerte económicamente con el oro venezolano. Aparte de su negocio de tráfico de drogas que ya le deja un dinero importante. Las armas de la FARC llegan de Venezuela. La FARC está hasta los dientes armada de fusiles Kalashnikov. Y seguirá comprando el gobierno venezolano si ya están haciendo unos contratos de guerra con Rusia. Recientemente, por cierto, para tratar de solucionar este problema de la minería, se fueron a Canadá a hacer negocios con una empresa que se llama Gold Reserve. Parece que el negocio se les cayó.
Y con eso voy a terminar este punto de resistencia del día de hoy. ¿Saben por qué se les cayó el negocio? Porque a las personas que enviaron representando al gobierno venezolano estaban pidiendo unas comisiones tan altas que la compañía Gold Reserve de Canadá dijo: no, nosotros no vamos a caer en un juicio de corrupción por un contrato de oro con ustedes en Venezuela. Ya eso se acabó. Porque las comisiones como la de Odebrecht en Brasil, las comisiones como que se fueron a los bancos de Andorra, las comisiones que se fueron a los bancos de Suiza, toda esa millonada de dólares que está en Panamá represada de comisiones de negocios que se hicieron y que muchos de ellos no se completaron, como los negocios de las plantas eléctricas, como los negocios de las turbinas eléctricas, como los negocios que se hicieron con los sistemas de carretera, con la limpieza del Guaire, y pare usted de contar. Ya los gobiernos extranjeros y las empresas extranjeras no se prestan a esa payasada porque saben que va a existir un castigo por corrupción y muchas empresas extranjeras tienen las manos manchadas. Y para no verse como se vio Odebrecht, cuyo presidente le metieron 15 años de cárcel, entre otros, y Lula está en la picota, para no suceder y para no vivir eso, ellos lo que han decidido es sencillamente: gobierno venezolano, no, mira, yo me aparto. Y aquí no se negocian más comisiones y aquí no se hablan más de comisiones. Así que si por alguna razón usted sabe que el negocio con Gold Reserve en los próximos días se cayó, ya sabe cuál es la razón. Y mientras tanto, vamos a ver quién le pone el gato a las minas, el cascabel al gato a las minas en Venezuela. Porque lo que pasó el viernes allí simplemente fue una incursión guerrillera colombiana, liderada por el Topo, que es un PRAM venezolano, para tratar de tomar el control de las minas. Así que ahí tienen la información. Muchísimas gracias por haberse conectado el día de hoy. Les saluda de nuevo Pedro García. Recuerden que si se quieren conectar con nosotros, lo pueden hacer en YouTube a través de Punto de Resistencia, lo pueden hacer en Twitter a través de mi cuenta personal @pitgarzan, que les tienen aquí abajo las dos. Y mañana seguiremos hablando de lo que sucede en Venezuela. Esta ha sido la entrega de Punto de Resistencia del día de hoy. Hasta mañana.